bienvenidos a una nueva sesión en la que explicaremos cuál es el concepto de fracción generatriz. La fracción generatriz nos va a hacer falta para ver cuando un número es racional o irracional, pero eso lo veremos más adelante. Nuestra idea ahora es convertir cualquier tipo de número en una fracción. Cuando tenemos un número natural, como por ejemplo el 4, convertirlo en fracción es tan sencillo como dividirlo entre 1. Es que al 4 le corresponde esa fracción. Problema ninguno. Si en vez de tener un número natural tuviéramos un número entero, imaginaos el -3, ponerlo como en forma de fracción es tan sencillo como antes. Simplemente, partiéndolo por 1, ya lo tendríamos escrito en forma de fracción. Vayamos complicando. Un número decimal. El número decimal, ¿qué fracción le corresponde? Pues esto no lo sabemos desde hace tiempo. Este número decimal, que es un decimal exacto, le corresponde a una fracción en la que el numerador es el número sin coma. Como hemos puesto 12,5, número sin coma se convertiría en 125. Y el denominador, la unidad seguida de tanto ceros como decimales tenga. En este caso tenemos un solo decimal, un solo cero. 125 entre 10 es 12,5. ¿Dónde viene nuestra duda? Cuando tenemos decimales que no son exactos. ¿De qué tipo pueden ser esos decimales? Dos tipos. Decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos. Un ejemplo de cada. Pues para que sea periódico puro necesitamos que todas sus cifras sean periódicas. Pues el 6,2 y el 2 periódico. No hace falta que tenga una sola cifra, puede tener más cifras. 0,21 periódico. Eso significa que es 21, 21, 21, 21. Bien. Decimales periódicos mixtos. Alguna de sus cifras no es periódica. 5,01 y el 1 periódico. La cifra 0 no es periódica, no se repite, pues ese es un decimal periódico mixto. 123,48 con el 8 periódico, pues un decimal periódico mixto. Bueno, ya hemos clasificado nuestro problema, nos vamos a centrar en los periódicos puros y en los periódicos mixtos. Ahora vamos a ver cómo calcular sus fracciones grandes. Cuando yo tengo un periódico puro, imaginaos el 2,5 periódico, vamos a seguir una estrategia para conseguir su fracción. Esto es la teoría. Después lo resolveremos en una receta más sencilla. Pero vamos a intentar entenderlo entero. Cuando yo tengo el 2,5, el número que yo tengo, si lo escribiera con todas sus cifras, sería 2,5, 5, 5, infinito 5, ¿vale? Le voy a poner un nombre a ese número. Le voy a llamar n. Para conseguir su fracción vamos a seguir una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Conseguir otro número decimal que tenga todas las cifras decimales iguales que este. Es decir, que tenga infinitos 5. Ahora veréis por qué. Si yo multiplicara este número por 10, tendría el 25, infinito 5. Como lo multiplica por 10, si antes le llamaba n, ahora cuando multiplico n por 10, tendré 10n. ¿Cuál es mi estrategia? Restar. Si yo resto a 25,55555 2,55555, la parte que me interesa es que consigo 0,0000 hasta el infinito. 25 menos 2, se me queda 23. Y de este lado también debo restar 10 menos 1, 9n. De manera que mi fracción generatriz
de ese número decimal periódico puro, 23 partido por 9. Ahora puedo coger la calculadora, 0,23 entre 9 y comprobar que sale 2,55555. Casi. Eso es cuando tengo un número periódico puro. Voy con un periódico mixto. 4,0 y el 1 periódico. Si yo escribo ese número con todas sus cifras, bueno, todas no, unas poquitas, 1, 1, 1, 1, le llamo N. Si ahora sigo, por analogía, la misma estrategia que antes y multiplico este número por 10, me saldría 40,111 y lo habré llamado 10. Pero ¿qué me pasa? Que esos dos números no tienen las mismas cifras decimales. Si yo intento restar aquí, todos estos unos los eliminaré, pero el primero, 1 menos 0, no lo elimino. ¿Qué hago? Pequeño problema. Este no me vale. Voy a multiplicar, en vez de por 10, voy a multiplicar por 100. Por 100 he dicho. Ahora sí tengo todos los decimales iguales. ¿Qué hago? Igual que antes, la resta. 400 menos 40, 360, y como era 401, 361. 100 menos 10, 90, n. O sea que la fracción generatriz, este 90 que está aquí multiplicando se va para allá, 361 partido por 90. Ya tenemos un ejemplo de periódico puro y un ejemplo de periódico mixto, con la teoría completa. Vamos ahora a generalizar una regla que nos valga para todo. Esto es la receta. Podemos conseguir nuestras fracciones sin entender el procedimiento. Como mínimo nos tenemos que aprender bien la receta. Receta. No tenemos que entenderla, tenemos que seguirla, tenemos que aprenderla. ¿En qué consiste? Pues cuando yo tengo un número, sea periódico puro o periódico mixto, le corresponde una fracción, vamos a ir poniendo un ejemplo a la vez, 7,05 y el 5 periódico. Hemos puesto un mixto, pero eso nos da igual. Y vamos a poner en la parte de arriba el número sin coma y sin periodo. El número sin coma y sin periodo. Sin coma y sin periodo. Menos la parte del número que no es periodo. Si aquí tengo que el 5 es el periodo, la parte del número que no es periodo, el 70. Número que no es periodo. La parte del número que no es periodo. El periodo es el 5, pues 70. Partido. Tantos 9 como cifras decimales periódicas haya. Cifras. Hay que fijarse en esto, Cifras decimales periódicas.
y cifras decimales periódicas tenemos un 5, pero solo tenemos una cifra decimal. Pues entonces, un 9. Y tantos ceros como cifras decimales no periódicas haya. Cifras decimales no periódicas. Un 0. Tenemos una cifra decimal no periódica, pues un 0. De manera que nuestra fracción generatriz para este caso sería 705 menos 70, 635, partido por 90. Si queréis ponemos otro ejemplo rapidito, en pequeñito por ahí, para que nos quede claro cuán fácil es esta parte. Cuando me sé la receta, pero la tengo que tener clarísima, ¿eh? Número sin coma y sin periodo, menos par del número que no es periodo. Tantos 9 como cifras decimales, tantos ceros como cifras decimales no periódicas. Pongo uno en pequeñito por aquí. 3,6 y con el 6 periódico. El número sin coma y sin periodo, 36, menos la parte que no es periodo, menos 3. Cifras decimales periódicas, una, pues un 9. Cifras decimales no periódicas, no hay cifras decimales no periódicas en este. 33 partido por 9. ¡Hala! Calculadora y a comprobar que lo hemos hecho bien. Bye.